Primero que todo, quiero felicitar al general Juan Carlos Salazar, ascendido el día de hoy. Hoy es jefe de Estado Mayor Conjunto, lleva 39 años y medio de compromiso con esta gran institución, con su país. Me ha tocado trabajar con él en diferentes frentes y puedo dar fe de sus excelentes cualidades como persona, como ciudadano y como militar. Aquí está con sus hijos María Camila y Mateo. Y felicitar también a unos nuevos oficiales de nuestro ejército, 106 nuevos subtenientes que ingresan a ese privilegiado grupo de colombianos que pueden llamarse durante toda su vida oficiales del ejército, oficiales de esta gran institución. Quiero felicitarlos a todos, pero muy especialmente al primer puesto, el subteniente Hamilton Cárdenas, a sus padres, Nelson y Olga, y los felicito porque fue su educación la guía que dio el padre y la madre a este subteniente y a todos los que hoy se gradúan, lo que les ha permitido avanzar en la vida y llegar a ser oficiales de nuestro ejército. Como alumno fue distinguido 4 veces y por eso quiero felicitarlo muy especialmente y a nombre de todo este curso que lleva el nombre del general Alberto Ruiz Noboa. El general Ruiz Noboa murió este año a sus 100 años. Fue otro ejemplo de buen ciudadano, de un buen militar, de un buen colombiano, gran general. El general Ruiz Noboa estuvo en la Guerra de Corea, comandante del Batallón Colombia, al lado de nuestros soldados y oficiales. Fue su capitán, el capitán Valencia Tovar. Yo recuerdo muy bien cuando fui a Corea. Fui el primer presidente de Colombia que fue a la frontera. Y qué orgullo como colombiano ver ahí en la frontera el nombre y la fotografía de todos los que allá pelearon y cayeron. Y el agradecimiento del pueblo coreano con Colombia. Dicen que los asiáticos nunca olvidan y que siempre piensan en largo plazo. Pues en el caso de Colombia eso es verdaderamente cierto. El pueblo coreano vive agradecido con Colombia porque pusimos allá un granito de arena y un gran sacrificio para defender la democracia y defender la libertad. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro ejército durante sus 198 años? El 7 de agosto del 2019 cumplirá 200 años esta gran institución. Tal vez la única institución que puede reclamar más años de vida es el Consejo de Estado, que cumple este año 200 años. Pero nuestro ejército lleva 198 años defendiendo la soberanía de los colombianos, la libertad de los colombianos, las leyes y la Constitución. Y lo ha hecho con enormes resultados y con un enorme sacrificio. Si hay una institución que los colombianos aprecian, quieren y admiran, es a nuestro ejército. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Siempre nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, salen en los primeros lugares en el aprecio y la admiración de nuestro pueblo, de los colombianos. Esta escuela que ha formado tantos oficiales se trasladó aquí en el año
41 a esta sede. Estaba Eduardo Santos, mi tío abuelo de presidente de la República. Y él tenía una frase que quiero recordar hoy. Lo más bello de la nacionalidad colombiana es su honor, su soberanía. Y para defender eso, el ejército y el gobierno de Colombia son una misma cosa. Y así ha sido a través de nuestra vida republicana. El ejército no ha dado sino satisfacciones al pueblo colombiano, resultados positivos. Por eso somos tan orgullosos de tener este gran ejército. Y así como fuimos solo uno en la guerra, debemos ser solo uno en la construcción de la paz. Estamos viviendo un momento extraordinario de nuestra historia. Esta misma semana, hace unos días, el país pudo evidenciar la entrega del primer 30% de los fusiles de las FARC, entregando sus armas para reintegrarse a la vida civil. Después de 53 años de lucha, de guerra, de conflicto armado. Y esa es una victoria de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército. Fue gracias a su labor, a su tenacidad, a su sacrificio, que logramos sentar a las FARC en la mesa de negociación y negociar un acuerdo totalmente favorable para los intereses de nuestra patria. La labor del ejército en esta guerra fue efectiva, fue contundente, y me consta, porque tuve el privilegio no solamente de ser y seguir siendo hoy el presidente, sino también como ministro de Defensa, cuando le dimos los más duros golpes a las FARC en toda su historia, también al comienzo de mi gobierno, y gracias a la inteligencia, a la contundencia y a la determinación de nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías. Por eso, esta es una victoria, y lo he dicho muchas veces, de nuestros soldados, de nuestro ejército. Y ahora en el posconflicto también van a jugar un papel muy importante. El Plan Victoria precisamente se refiere a un plan para copar todo el territorio nacional, evitar que otros grupos armados, ilegales, bandas criminales se apropien del territorio donde en una u otra forma operaba las FARC. Y ese Plan Victoria está en plena marcha y dando resultados contundentes. No se hace de la noche a la mañana, requiere una planificación como se ha comportado siempre nuestro ejército, planeando, con visión, con estrategia, con táctica. Así es que se logran los resultados y así es como el ejército está en este momento dando ese paso al posconflicto para poder cumplir su papel y seguir cumpliendo su papel por 200 años más. Pero con la inmensa satisfacción y el inmenso orgullo de haber ganado otra batalla, de haber ganado otra guerra. Y eso nadie se lo va a quitar. La historia siempre lo reconocerá. Yo decía y recordaba que al comienzo de mi gobierno le dije a los miembros de mi gabinete: no se les olvide para qué se gobierna, no se les olvide la responsabilidad inmensa que tenemos todos. Se gobierna para la historia. Los resultados son para que la historia los reconozca, no se gobierna para los aplausos de la coyuntura. Y cuando haya que escoger entre lo popular y lo correcto, siempre hay que escoger lo correcto. Con esa guía, con ese norte, no van a fallar.
Y nuestras Fuerzas Armadas sí que han cumplido con ese precepto, siempre teniendo objetivos claros, siempre luchando con nuestra Constitución en una mano y un fusil en la otra, siempre protegiendo los más altos intereses de la patria y de los colombianos, y siempre obteniendo resultados. Lo seguirán haciendo. Ya tenemos en plena marcha el nuevo plan de modernización de nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto que nuestro ejército está ahí en un primer lugar. El general Mejía y muchos de los oficiales del ejército llevan mucho tiempo trabajando en este plan que ya fue autorizado y ya está en marcha. Un plan que nos va a permitir seguir avanzando, porque lo que hemos avanzado en estos últimos años ha sido muchísimo. Recuerden el ejército que teníamos hace 10 años y lo que tenemos hoy en materia de equipos, en materia de capacidades, en materia de organización. Hace algunos días que fui en una visita a Estados Unidos, un altísimo funcionario del gobierno norteamericano me decía: ustedes tienen las mejores fuerzas armadas de todo el continente latinoamericano. Qué orgullo sentí también en ese momento cuando este oficial que nos conoce mucho me dijo esa aseveración. Y eso se debe a ustedes, a la forma como trabajan, a la forma como aman a su institución, a la forma como aplican los principios y los valores que en esta escuela les enseñan para ser oficiales de nuestro ejército. Ahora podrán aplicarlo hacia adelante cada uno en sus diversos frentes. Veía ahora a los 10 primeros puestos, ahí hay casi la mitad habían escogido ser ingenieros militares. Los ingenieros militares son aún más antiguos que el propio ejército, tienen 200 años y están llamados a cumplir un papel muy importante en este posconflicto, pero también las demás fuerzas, porque una de las condiciones que yo puse desde un principio en este proceso de paz, después de haber dado unos golpes contundentes para sentar a las FARC en la mesa, fue la de que había unas líneas rojas que no íbamos a sobrepasar. Recuerdo muy bien allá en Tolemaida cuando le anuncié a los oficiales de entonces, hace ya casi 7 años, que iba a iniciar este proceso, gracias a las fuerzas, gracias a los resultados, pero que estuvieran tranquilos, que esas líneas rojas no se iban a sobrepasar y no se sobrepasaron un solo milímetro. Las quiero recordar, que no íbamos a negociar el futuro de nuestras fuerzas con las FARC, ni siquiera lo íbamos a discutir y nunca fue negociado y nunca fue discutido. Este nuevo futuro de nuestras Fuerzas Armadas lo estamos construyendo nosotros en un ejercicio interno, un ejercicio muy analítico, con visión de futuro. Ya tenemos en marcha todo ese proceso. Dije que otra línea roja era que no íbamos a negociar la revolución por decreto, que no íbamos a aceptar que se impusieran ninguna de las exigencias que estaban en ese momento sobre la mesa, de cambiar nuestro sistema democrático, de cambiar nuestra política exterior, nuestra política de seguridad, nuestra política económica, nuestra política social. Dije, no, señores, nada de eso, y mucho menos la propiedad privada. Se respeta y se respetará y se respetó. Todo eso está consignado en los acuerdos y todo eso se puede comprobar. También dije que yo no iba a permitir
que, como en otros acuerdos de paz aquí y en el exterior, nuestros soldados que defienden nuestra democracia con la Constitución en la mano, al final terminaran acusados y en una cárcel por algún error o algún exceso, que en las guerras sí que las hay, mientras que quienes estaban combatiendo a nuestra Constitución y nuestras leyes quedaran libres para hacer política y elegidos en altos cargos. Se los dije con esas palabras, que por ningún motivo iba a permitir eso y que cualquier beneficio que se diera en un lado se tendría que dar en el otro. Y así fue. Se cumplió. Y durante todo este proceso, las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas han estado siempre consultadas y participando en cada una de las decisiones, en cada uno de los pasos que hemos dado. De manera que hacia adelante en esta construcción de la paz, lo que tendremos es un ejército fortalecido, un ejército más moderno, que tenga una visión mucho más multipropósito, porque ustedes son hoy una élite entre las fuerzas militares del continente. Todos me piden que envíe oficiales a diferentes países a que expliquen cómo es que nosotros hemos hecho lo que hemos logrado. Y ese es un logro de ustedes. Y tenemos que mirar ese futuro con esa perspectiva modernizante y efectiva. Y afortunadamente quienes hoy están al mando de nuestras fuerzas tienen esa mentalidad. Nosotros hemos hecho muchas reformas a la forma de operar, los comandos conjuntos, las fuerzas de tarea. Inclusive recuerdo muy bien las discusiones que tuvimos para crear el SECOES, que tantos resultados le ha dado a nuestras fuerzas y al país. Y es con esa mentalidad de mejoramiento continuo que vamos a seguir fortaleciendo nuestro ejército y acoplándolo a las nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias. Las misiones de paz hacia el futuro, lo que estamos haciendo con la OTAN. El país no sabe, por ejemplo, que esos pasos que hemos dado de acoplarnos a las exigencias de la OTAN en materia de contratación nos ha significado que nuestras fuerzas están ahora entre las instituciones más transparentes, más pulcras que tenemos en Colombia. Subimos de que estábamos entre los 10 primeros del mundo, el punto 9, el puesto 9. ¡Qué orgullo! Y esos son nuestras fuerzas militares, ese es nuestro ejército. Hemos adquirido capacidades que antes eran impensables y las seguiremos adquiriendo en la medida en que el presupuesto nos lo permita. Y las misiones de paz cada vez estarán más presentes en el mundo porque el mundo quiere que Colombia, sus soldados estén presentes por su efectividad, por su prestigio y acoplándose a las nuevas necesidades internas. Se creó la Brigada de Desminado, la más grande en este momento del mundo, cumpliendo una labor extraordinaria. Y todos los visitantes internacionales que vienen a ver esa labor, aplauden y felicitan. Lo que hemos hecho también en materia de derechos humanos, la doctrina que ya está totalmente internalizada, es algo que el mundo entero aplaude. Qué transformación positiva la que ha tenido el ejército colombiano y las fuerzas militares colombianas. En fin, podría seguir con una lista muy larga. Pero lo que les quiero decir a los nuevos oficiales es que entran ustedes en una institución que el pueblo colombiano quiere y admira. Yo me siento muy orgulloso como presidente tener este ejército
y hasta el último día de mi gobierno y hasta el último día de mi vida seguiré luchando por fortalecerlo más y más, para que su prestigio crezca más y más y para que ustedes, como nuevos oficiales, sean cada vez más exitosos. Les deseo muchos éxitos. Comienza una nueva era en el país, una era llena de oportunidades, llena de posibilidades. Viene en 90 días el Santo Padre a visitarnos. Decía yo que esta mañana en un periódico un experto en el Santo Padre y en el Vaticano decía: todos los países quieren que el Papa los visite porque el Papa es un gran líder, tal vez el líder más importante que tiene el mundo en este momento. Pero va a Colombia porque tiene fe en Colombia, porque cree en Colombia, porque sabe que Colombia está llena de esperanza. Y eso es lo que yo le pido a todos los colombianos que hagamos cuando venga el Santo Padre, que viene además con una consigna. La ha llamado el primer paso hacia la reconciliación después de esta guerra. Que los colombianos nos podamos reconciliar sobre bases sólidas, democráticas, que nuestro ejército ha ayudado tanto a construir y fortalecer. Que el Santo Padre venga a un país donde se están abriendo las oportunidades que nunca habíamos imaginado gracias al esfuerzo de nuestros soldados. Que el Santo Padre venga a ratificar ese futuro que tenemos todos los colombianos, un futuro mucho mejor del que hemos podido vivir los que hoy estamos en cualquier cargo de responsabilidad, dejarle a nuestros hijos un mejor país y donde nuestros soldados han contribuido en forma tan eficaz y tan eficiente. Por eso los felicito a ustedes y a sus familias. Un reconocimiento especial a las familias de todos los miembros de nuestras fuerzas militares. Es ese acompañamiento, ese orgullo que sienten los familiares al ver a sus hijos, a sus hermanos portando el uniforme militar y policial. Esas familias las que han permitido también que nuestro ejército dé esos resultados. Por eso a ustedes y a sus familias, muchas felicitaciones y que sigan trabajando por su patria, por su institución. Muchas gracias.